La Regnum Romanum o monarquía romana se considera la primera forma política del gobierno de Roma. Surgió después de la fundación de esta, cerca del año 753 a.C., a orillas del río Tíber, ubicado en la actual Italia. El primer rey de Roma habría sido su fundador mítico, Rómulo. Él estableció el Pomerium, el límite sagrado de la ciudad, y mató a su hermano Remo por haberlo profanado entrando en él con armas. Este invitó a prófugos de las tierras cercanas a poblar la ciudad, y ante la falta de mujeres organizó un banquete para raptar a las de la tribu vecina, las Sabinas. Tras evitarse la guerra por la mediación de estas, ambos pueblos se unieron y Rómulo compartió el resto de su reinado con Tito Tasio, el jefe de los sabinos. Según la tradición, Rómulo habría establecido las bases de la organización política de Roma, seleccionando a 100 hombres de mayor linaje como patres, de los cuales descendían los patricios, la nobleza romana. También instituyó los primeros sacerdotes, los augures, la división política y militar en tribus y curias que representaban a los ciudadanos. Tras su muerte fue divinizado como Quirino, uno de los dioses más antiguos de Roma. La comitia curiata era la asamblea de los patricios en sus 30 curias, que constituían todo el populus romanus. Durante el periodo monárquico los convocaba el rey, quien los sometía a preguntas para que decidieran con sí o no. Todo lo que podían hacer era aceptar o rechazar cualquier medida que se les presentara. Por ello, todas las propuestas eran solo rogativas, populus rogatur, y los ciudadanos las adoptaban mediante la fórmula utis rogas como aprobado o rechazaban mediante la fórmula antiquo. Lo que así se decretaba se convertía en ley para el rey, el senado y el pueblo. El derecho consuetudinario, también llamado derecho de usos y costumbres, es una fuente del derecho. Este se basaba en un derecho no escrito, no creado por órganos legislativos del Estado, emana de las acciones del pueblo, es de formación lenta, no es publicada por el legislador y a menudo suele ser imprecisa. El derecho consuetudinario tiene dos grandes usos: el praeter legem, que su significado literal es costumbre fuera de la ley, aunque actualmente lo entendemos como costumbre en efecto de ley, y como segundo, secundum legem. Su significado es costumbre de conformidad con la ley. Sirve como interpretación de la norma escrita cuando no está clara y esta nos ayuda a interpretarla. El derecho de la propiedad y de la familia. Este tiene origen cuando la propiedad individual, transmisible por herencia, nace posteriormente por las asignaciones que hace Rémulo de lotes de 2 yugadas de terreno a cada ciudadano. La expansión territorial durante la monarquía romana se daba de la siguiente manera. Al occidente y alrededor del norte de África, el imperio incluía a Hispania, Mauritania y Numidia. Hacia el oriente y en el Medio Oriente estaban Egipto. República del Derecho Romano. La República Romana fue establecida tradicionalmente en el año 509 tras la expulsión del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Durante la República, el sistema legal romano se desarrolló y se basó en principios como la igualdad ante la ley y la participación ciudadana en toma de decisiones. Leyes e instituciones del derecho romano. El derecho romano se basaba en una serie de leyes e instituciones que formaban la base de un sistema legal. Algunas de las leyes más importantes incluían las 12 tablas, que fueron un conjunto de leyes escritas por primera vez alrededor del 450 a.C. y que establecían los derechos y deberes de los ciudadanos romanos. En cuanto a las instituciones, el Senado romano desempeñó un papel crucial en la toma de decisiones políticas y legales, mientras que los magistrados, como los cónsules y los protores, tenían autoridad para administrar justicia y aplicar las leyes. El Alto Imperio Romano es el sistema del poder político real que está en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser órgano de apoyo de ese poder político.
Se denominaba Alto Imperio al periodo que va de Augusto a Diocleciano y bajo el imperio el que tiene lugar entre Diocleciano y la caída del Imperio Romano en el occidente. El Imperio Romano en su apogeo entre los años 14 y 68, los herederos de Augusto se ven subdiciendo en el poder Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esta sucesión dinástica se vio interrumpida por la guerra civil que en el año 68 se liberó entre tres emperadores que gobernaban en ese año. Este primer periodo de crisis que vive el imperio será superado por los Flavios. A los Flavios sucedieron los Antonios entre el 96 y 1093. Nombre genérico que se da en los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo, con una política similar a la de los Flavios. Con el séptimo Severo se inauguró la dinastía de los Severos entre 197 y 2035, en la que se controlaba el mismo Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. En el Alto Imperio se basa en el Principado, en el cual el emperador tenía el poder supremo. Dentro del Alto Imperio encontramos las leyes e instituciones que lo rigen, los cuales se basan de derecho civil, penal y administrativo. El principio de sucesión hereditaria, el culto imperial, ejército profesional y la administración provincial. Dentro del Imperio Romano se dividió en provincias para facilitar el gobierno y la explotación económica. Cada provincia, de hecho, estaba bajo la autoridad de un gobernador que dependía directamente del Senado o del emperador. Este tenía que recaudar los impuestos, la paz dentro y fuera de las fronteras quedó asegurada por las legiones. En los aportes importantes tenemos la Pax Romana, la expansión y consolidación del imperio, el desarrollo del derecho romano y la integración cultural y social. En el Alto Imperio también se encuentra caracterizado por un gran florecimiento económico y una gran estabilidad política por los siguientes factores. La economía monetaria y comercial, pues con un sistema de producción fundado en la esclavitud. En el Imperio Romano participan personajes importantes como Augusto, que era conocido como Octavio, Tiberio, Claudio y Trajano, y Cleopatra en el siglo VIII. Las clases que se distinguieron fueron 5: los patricios, los plebeyos, esclavos, clientes y libertos. La tensión entre patricios y plebeyos y las rebeliones de los esclavos fueron las más importantes noticias políticas, ya que las tres fueron las clases con mayor estabilidad política y la mayor actividad política. Las otras dos casi no la tenían. Bueno, yo soy John Alexander León, les voy a hablar sobre unos personajes importantes dentro de cada periodo del derecho romano. Entonces comenzamos con el de la monarquía. Destacamos entonces a Rómulo, Numa Pompilio y Servio Tulio. Rómulo es conocido como el fundador mítico de Roma y por establecer las primeras instituciones políticas legales. Numa Pompilio, por su parte, es conocido por su labor en la creación de las primeras normas religiosas legales, sentando las bases del derecho romano. Servio Tulio, por su parte, es conocido por su contribución en la organización del sistema censitario y la división de la sociedad romana en clases. Durante el periodo de la República Romana, destacamos entonces también a Apio Claudio, conocido por su influencia en la creación de las 12 tablas, el primer cuerpo de leyes escrito en Roma. Marco Tulio Cicerón, un prominente orador y político romano que contribuyó significativamente a la teoría del derecho. Y Gallo, otro gran personaje, un jurista romano cuya obra Instituciones tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho romano. Estos personajes desempeñaron un papel crucial en la evolución y la sistematización del derecho romano durante la República Romana. Durante el periodo del Alto Imperio,
destacamos también otra vez a los personajes como Marco Tulio Cicerón, cuyas obras filosóficas y jurídicas tuvieron una influencia en la jurisprudencia romana. El emperador Augusto, quien promulgó leyes que sentaron las bases para la organización jurídica del imperio, y Gallo, un destacado jurista cuyas instituciones, que ya habíamos hablado, proporcionaron una importante síntesis del derecho romano. Estos personajes contribuyeron significativamente al desarrollo y la influencia del derecho romano durante el periodo del Alto Imperio.